Ante todo, profesor Marco Antonio Ballena, es un placer saludarlo. Soy María Fernanda Timbana Cubas, estudiante de la carrera de Derecho. Junto con mi compañero Rosendo Yemir Sensi Maldonado, vamos a responder las interrogantes que nos hemos planteado respecto al tema de la confirmación. Espero que esta entrevista sea de su agrado y pueda acompañarnos durante estos minutos que nos quedan. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta sobre qué es lo que entiendo por la confirmación, en realidad decimos que es un sacramento por el cual el bautizado, ¿no? Digamos que recibe el primer sacramento de iniciación cristiana, cual es el bautismo, va a quedar fortalecido con el don del Espíritu Santo, para que tanto de palabra y de obra vaya a ser testigo de Cristo y vaya propagando y defendiendo la fe. Bueno, digamos que recibe la plenitud cristiana, ya siendo adulto, por supuesto. Debe tener una edad determinada para que pueda asumir o pueda recibir el Espíritu Santo en un momento difícil de su vida. Normalmente suele darse entre la etapa de la adolescencia, que es la etapa ideal, ya es, según la iglesia, considerado el hombre una persona adulta. No, el adolescente es una persona adulta, según la iglesia. Ahora, la confirmación va a significar para nosotros lo que para los apóstoles fue Pentecostés. Y Pentecostés fue la llegada del Espíritu Santo o el recibimiento del Espíritu Santo por parte de los apóstoles, ¿no? Y los que somos confirmados vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Nos va a acompañar en esta nueva etapa de nuestra vida y vamos a asumir una nueva misión con la intención de pues ahora ser testigos y propagar la fe. Sobre todo a fortalecernos, ¿no? Nos va a hacer crecer espiritualmente. Ahora, la confirmación, cabe destacar aquí, fue instituida por Jesucristo, pues solo Él, solo Dios puede vincular la gracia a un signo externo. En este caso, pues, es el crisma, ¿no? Que se nos unta en la frente a aquellos que se van a confirmarse. En la Sagrada Escritura no consta el momento de la institución de la confirmación, pero Santo Tomás de Aquino nos menciona que Cristo instituyó el sacramento, prometiendo que se verificaría luego después de su resurrección y la ascensión a los cielos, esto es, después de que el Espíritu Santo viniera sobre los apóstoles el día de Pentecostés, pero pues solo entonces recibirán la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, espero haber respondido la pregunta que me has hecho. Bueno, continuando con la pregunta que me has hecho, la cual me menciona que qué significa el espíritu. Bueno, en sí el espíritu proviene de diferentes palabras, ¿no? En este caso vamos a analizarlo por el hebreo, el cual significa ruach, el griego, que es, pues, se le denominaba como neuma, y en latín como espíritus. Lo que en resumidas cuentas vendría a ser fenómenos naturales como fuerzas misteriosas. Ahora, estos fenómenos naturales van a ser tanto el viento, el agua y el fuego, las cuales expresan una fuerza incontrolable y misteriosamente actuante. Como veremos o como hemos notado a través de las antiguas escrituras, es que Dios se manifestaba de diferentes maneras. En realidad no venía exactamente Dios y le comunicaba con el hombre, sino que era su espíritu. Ahora hemos notado que en diferentes sucesos que las mismas escrituras nos van a manifestar, por ejemplo, con la presencia de Pedro, en el caso de Moisés, para la creación de los mandamientos,
el Espíritu de Dios se va a manifestar como fuego en el recibimiento del Espíritu Santo por parte de los apóstoles. Entonces, vamos a ver que el Espíritu de Dios tiene diferentes maneras de manifestarse, ¿no? Con viento, agua o fuego. Son fuerzas incontrolables y misteriosas, pero actuantes a la vez. El Espíritu de Dios, cabe aclarar acá, que no es una persona, sino es una fuerza misteriosa, pero es Dios. Ahora, este Espíritu tiene la facultad de crear, actuar y transformar la naturaleza. Por otro lado, según el Antiguo Testamento, vamos a analizarlo, qué es lo que se dice, ¿no? Tiene una misión creadora, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu y la vida. El Espíritu es una fuerza actuante pero ¿sobre qué? Sobre el mundo y el hombre, que viene a ser la creación, y esta a su vez tiene esa facultad de ordenar, dirigir y animar. También tenemos la misión de gobierno, según las antiguas escrituras, o sea, vamos a entenderlo como el espíritu e historia. Según el pueblo israelita, nos menciona que pues estaban como dominados por el pueblo egipcio, entonces necesitaban de un ser de un ser superior que los permitiera salir de ese proceso, ¿no? En este caso necesitaban de un guía y este era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, como se le conoce allí, ¿no? Que va a conducir al pueblo hacia pues la salvación o digamos la libertad, y también les concede la tierra prometida. Pero cabe destacar acá que ellos no de repente surgió esa idea, sino que necesitaron de la presencia de personajes, o sea, utilizaron, digamos, lo que se mencionaba, lo que se decía antiguamente. ¿Y quiénes eran los que proporcionaban esta información tan valiosa? Y gracias a ella, los israelitas pues hicieron realidad a un sueño, o bueno, una misión que se tenía, que era la libertad tan ansiada, ¿no? En este caso era a través de los jueces, reyes y profetas, que en diferentes escrituras lo vamos a encontrar y lo vamos a poder comprobar, ¿no? Ahora, estos personajes eran capaces y que definitivamente querían, podían y lo hacían, ¿no? Ahora, vamos a ver que va a haber una dimensión individual también, según el Antiguo Testamento, en el cual pues la acción del Espíritu va a manifestar permanentemente que en un futuro llegará el Rey de Israel, y eso a su vez se cumplirá. Por lo tanto, se realizará la misión profética y se cumplirá la misión mesiánica. También encontramos con la dimensión colectiva. Viene a ser la efusión del Espíritu. El recibimiento del Espíritu nos manifiesta o nos expresa que existe una nueva creación. Eso quiere decir que va a transformar al hombre y le va a volver fiel hacia la palabra de Dios, y a su vez va a fomentar una alianza entre Dios y el hombre. O sea, el recibimiento del Espíritu Santo va a permitir ser testigo y también el propagador de la fe de Dios. Ahora, también vamos a encontrar el Espíritu en Cristo. Cristo pues tiene diferentes momentos de su vida pública en la cual pues necesita del Espíritu Santo, ¿no? Viene a ser la actuación cumbre de Dios por el Espíritu. Es la presencia y actuación del Espíritu en la vida pública de Jesús. En sus obras, Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto. En su mensaje, también lo vamos a notar, presenta el Espíritu del Señor, porque menciona: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Ahora, también encontraremos por medio del Espíritu en Cristo, pues momentos privilegiados de la actuación del Espíritu en Cristo. En este caso, vienen a ser los momentos, la encarnación y el bautismo. La encarnación, vemos la presencia y actuación del Espíritu en Cristo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá. Identidad personal, Hijo de Dios. El bautismo, en este caso, da un actuar acorde a su condición de Hijo de Dios en su vida pública. Después es impulsado por el Espíritu al desierto. Como último punto, Cristo promete su Espíritu a cuantos crean en Él. O sea, que le promete como el fruto de su redención. Ahora, el Espíritu también en la Iglesia. Vamos a decir que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés inaugura la vida de la Iglesia. El Espíritu se manifiesta en la Iglesia como el elemento decisivo para su edificación. Porque al notar que pues el Espíritu Santo, al llegar a los apóstoles, que son los que van a transmitir la palabra de Dios de generación en generación, digamos que van a haber testimonios por diferentes lugares del mundo, y es por eso que gracias a ellos se expandió la religión católica, ¿no? Es por eso que al ellos ser, digamos, partícipes del recibimiento del Espíritu Santo, es como actualmente se considera que todos los cristianos, todos los católicos que deseen hacerlo y tengan las facultades de hacerlo y que ya estén bautizados previamente, pueden recibir el sacramento de la confirmación. Bueno, ha sido un placer responder tu pregunta. Continuemos. Bueno, respondiendo si es que la confirmación es un sacramento necesario, sí, es un sacramento necesario, pero voy a mencionar acá una diferencia, la cual es de forma absoluta y de forma relativa. En realidad, el que es el sacramento que es necesario de forma absoluta es el bautismo, es necesario para la salvación, es de forma absoluta. Este nos va a permitir y nos va a abrir las puertas para salvarnos del pecado original. Sin embargo, y nos va a reconocer como hijos adoptivos de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, la confirmación en realidad ya nos reconoció, claro, Dios como sus hijos, ya nos adoptó como sus hijos. Sin embargo, el recibir el sacramento de la confirmación va a fortalecer esa alianza que existe tanto del hombre con Dios para ser testigos de su existencia y, claro, de ser los que propaguemos la palabra de Dios, ¿no? La que difundamos, y a su vez nos va a dar esa fortaleza espiritual para cualquier tentación que se presente en el futuro. Ahora, la confirmación es necesaria solo de modo relativo, es decir, se requiere de manera no absoluta para la salvación, sino para llegar a vivir con plenitud la vida cristiana. O sea, así como el bautismo son los sacramentos de iniciación cristiana, la confirmación es la que continúa y por supuesto la comunión también, ¿no? Ahora, el Código de Derecho Canónico nos va a mencionar que prescribe a todo bautizado el deber de recibir la confirmación en el tiempo oportuno. O sea, quien rechace, menosprecie o sea negligente en su recepción, quedaría, pecaría en sí gravemente. Ahora, la confirmación es necesaria, obviamente, en el Código de Derecho Canónico, en el artículo 889, nos dice que solo es capaz de recibir la confirmación todo bautizado no confirmado. En el caso de fuera de peligro o de muerte, para que alguien reciba lícitamente la confirmación, se requiere que si goza del uso de la razón y esté convenientemente instruido, bien dispuesto y pueda renovar las promesas del bautismo. Ahora, también en el Código de Derecho Canónico, en el artículo 891, nos menciona que el sacramento de la confirmación se va a administrar a los fieles en torno a una edad de la discreción, a no ser que la conferencia, o a excepción de que la conferencia episcopal determine otra edad o exista peligro de muerte o a juicio del ministro o una causa grave que aconseje otra cosa, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. Sigamos.
Bueno, respondiendo a tu pregunta sobre cuál es el don más grande del Espíritu Santo, en realidad la respuesta es muy sencilla. Viene a ser el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo significa muchas cosas, ¿no? El Espíritu de Dios, lo que en realidad viene a ser es Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Por lo tanto, el Espíritu Santo de por sí es un don grande y maravilloso que Dios nos puede otorgar, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo nos va a ayudar muchísimo para, en una etapa, como mencioné, complicada, una etapa apropiada en la que se da hacia los jóvenes, adolescentes, es con la intención de que los fortalezca, ¿no? De que les dé una sabiduría. Bueno, voy comenzando, ¿no? ¿Cuáles son los dones que nos regala Dios a través del recibimiento del Espíritu Santo, de ese regalo? En realidad viene a ser la sabiduría para gustar, para también comprender de una manera más analítica lo que en realidad no quiere decir Dios a través de las escrituras, a través de sus constantes apariciones en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestras oraciones, en nuestros milagros, en nuestros pensamientos, etcétera. También el entendimiento con la intención de pues profundizar, ¿verdad? La ciencia para juzgar, el consejo para discernir, la fortaleza para agigantar, la piedad como instinto filial, el temor a Dios como el miedo de ofender a Dios, ¿no? Ahora en sí nos va a fortalecer ante las tentaciones para luchar contra las tentaciones, también de las tentaciones internas o externas, para también confesar la fe, perdón, de Cristo y también para mostrar cierta madurez cristiana, lo que nos permite alcanzar la perfección ontológica, que viene a ser el aumento de la gracia santificante. Espero haber respondido a todas tus preguntas. Siguiente. Bueno, respondiendo a la siguiente pregunta, primero son los ritos iniciales, el rito de recepción del obispo, luego el rito de entrada, justamente donde el obispo nos va a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros respondemos amén. El obispo va a decir la paz esté con ustedes y nosotros respondemos y con tu espíritu. Luego a ello viene el acto penitencial, luego la oración correcta que viene así. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que caminando en la unidad de la fe y fortalecidos con su amor, contribuyamos a que la Iglesia, cuerpo de Cristo, alcance su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, el obispo se sienta y se coloca la mitra, ¿no? Luego a ello viene la liturgia de la palabra, donde se hacen dos lecturas respectivas. Luego la lectura del Evangelio, y luego se va a hacer la homilía, ¿no? Que terminando la homilía, la homilía del obispo con mitra y báculo interroga a los confirmandos y les pide la renovación de los compromisos bautismales y al final proclama la fe de la iglesia, ¿no? Donde viene la renovación de las promesas del bautismo, donde se van a hacer una serie de preguntas, ¿no? Por las cuales el confirmando va a tener que responder, ¿no? Luego la abolición general al rito de la confirmación. O sea, aquí ya llega el momento importante para estos jóvenes, ¿no? Después de renovar las promesas bautismales que un día sus padres y padrinos hicieron por ellos, ahora nuestro obispo les impondrá las manos al igual que hacían los apóstoles. Imponer las manos es uno de los gestos más para conferir el don del Espíritu Santo y nos indica totalmente la transmisión de un poder, ¿no? De una fuerza para ellos. Seguido este gesto y la oración, el obispo crismará a los jóvenes imponiéndoles las manos y marcándoles con la señal de la cruz. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. A partir de este momento tendrán la misión de dar testimonio de la verdad y ser fermento de santidad en el mundo. Muy importante. Luego participamos todos de este rito orando por lo que van a ser confirmados, ¿no? Y luego viene la imposición de manos. A todo ello, luego viene la crismación, ¿no? Un presbítero presenta el santo crisma al obispo. En este momento, pues el obispo se pone la mitra. Se acerca al obispo los confirmandos, los padrinos que presenten al confirmando colocan la mano derecha sobre el hombro de este y dice el obispo el nombre del confirmando.
El obispo moja su dedo pulgar pues, totalmente de su mano derecha en el santo crisma y hace con la señal de la cruz sobre la frente del confirmando diciendo, canto, recibe el N, o sea, el nombre del confirmando, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el confirmando responde totalmente, amén. Y el obispo va a añadir después, la paz esté contigo, y el confirmando obviamente va a responder, y con tu espíritu. Acá terminando ya la unción del obispo va a la sede, se lava las manos y sin mitra introduce la oración de los fieles. Luego viene la liturgia eucarística donde se va a omitir totalmente el credo, se omite. Algunos de los confirmados pueden llevar al altar el pan y el vino y otras ofrendas, ¿no? En este momento pues el obispo se pone la mitra. Y por último, los confirmados que hayan recibido la primera comunión pueden recibir la comunión bajo las dos especies. La presentación del pan y el vino. Luego viene bueno, la plegaria eucarística, el prefacio de la confirmación. Y, por lo tanto, luego viene el rito de la comunión, ¿no? Donde una vez que ha dejado el cáliz y la patrina del obispo con las manos juntas, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Extiende las manos y junto con el pueblo continúa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sea la oración que nos ha enseñado el Señor, nuestro Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ello el obispo con las manos extendidas prosigue él solo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? A ello va a juntar sus manos, el pueblo concluye la oración aclamando, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Después el obispo, con las manos extendidas, dice en voz alta, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Va a juntar las manos y va a decir, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y el pueblo va a responder, amén. El obispo extendiendo y juntando las manos añade, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y el pueblo va a responder, y con tu espíritu, ¿no? Y el obispo va a añadir, que se den fraternalmente la paz. Terminando la comunión y antes de la oración de postcomunión, los jóvenes darán gracias a Dios por el don del Espíritu. Acto seguido, el obispo les entregará el recuerdo de la confirmación. Luego viene una oración después de la comunión, la cual derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, lo que hemos participado de un mismo sacramento pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Y empieza y culmina con el rito de la conclusión, ¿no? Valga la redundancia, donde el obispo con la mitra puesta extiende las manos hacia el pueblo y dice, el Señor esté con vosotros, el Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Bendición solemne, Dios Padre Todopoderoso, que os adoptó como hijos, haciéndonos renacer del agua y del Espíritu Santo, los bendiga y los haga siempre dignos de su amor. La respuesta va a ser amén. El Hijo unigénito de Dios que prometió que el Espíritu de verdad estaría siempre en la iglesia, los bendigo y los fortalezca en la confesión de la fe verdadera, y se responde amén. El Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, los bendiga y, consagrados en la unidad, los conduzca a los gozos del reino eterno, y se responde amén. Y a continuación, va a coger el báculo y añade, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y por último el pueblo responderá amén. Así culminada el rito de la confirmación. Respondiendo a la siguiente pregunta, los efectos del sacramento de la confirmación, justamente primero va a ser el aumento de la gracia santificante en el confirmado, ¿no? El crecimiento espiritual que va a tener y por supuesto le va a conferir la plenitud del Espíritu Santo. O sea, estos dones que le da la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, consejo, fortaleza, piedad, el temor de Dios.
Otro efecto del sacramento de la confirmación es la gracia sacramental específica, ¿no? Donde nos da el don de la fortaleza. La impresión del carácter en el alma, que es otro efecto del sacramento de la confirmación, donde está aquí la participación en el sacerdocio de Cristo de forma activa. Respondiendo a la siguiente pregunta por parte del ministro, acá el ministro ordinario de la confirmación va a ser el obispo, pero también puede válidamente administrar el presbítero dotado de facultad por el derecho común o concesión peculiar de la autoridad competente. Por lo cual también el sujeto, o sea, todo bautizado que no haya sido confirmado, además también los niños pueden recibir válidamente la confirmación. Claro, eso también en peligro de muerte, en la cual pues obviamente se va a administrar, ¿no? Si hay este tipo de peligro. Sin embargo, considerando el fin de este sacramento, es más conveniente que su recepción a ello se realice cuando el niño ha alcanzado el uso de razón o la edad adecuada según lo disponga el derecho particular de cada iglesia local, ¿no? Lo cual las aptitudes serían pues el uso de razón, instrucción adecuada en la doctrina católica, estado de gracia, capacidad para renovar promesas bautismales. Finalmente, con la última pregunta, los requisitos para ser padrinos, en la medida de lo posible, tenga el confirmando un padrino a quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumple fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Para que alguien pueda ser padrino, es necesario que cumpla las condiciones que tiene el padrino del bautismo. Y por conveniencia, pues se recomienda que se escoja como padrino a quien asumió esa misión en el santo bautismo de esa persona, ¿no?